Jeremías capítulo 15, versículo 19. Cuando lleguen allí digan conmigo, estamos allí. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. El llamado, en resumen, que el Señor le está haciendo es que este varón sea congruente con su llamado. Hoy terminaremos, con la ayuda del Señor, el mensaje que comenzamos en el año anterior y que en este año vamos a terminar con la ayuda del Señor. Quiero hablarles sobre congruencia espiritual. Digan conmigo, congruencia espiritual. Y dando gloria al Señor, tomen asiento. Allí incline su rostro, por favor, porque leímos la palabra y vamos a decirle a Él que nos dé revelación. Señor amado, te damos gracias por permitirnos leer tu palabra, pero te pedimos, Señor, que esta palabra cobre vida en nuestros corazones como un rema tuyo, Señor, y que pueda producir un impacto en nuestra vida, un impacto de conversión, así como tú le hiciste el llamado a tu siervo Jeremías. Queremos ser una generación que marca verdaderamente la diferencia y que es sal, luz, levadura y dinamita en esta temporada en la que nos ha correspondido vivir. Señor, a ti sea la gloria. Alguien que diga conmigo amén y amén. Gloria al Señor. En Jeremías capítulo número 15 leímos un texto que es base y a la vez es crucial para el entendimiento de lo que estaremos tratando hoy. A modo de repaso y para poder entrar al punto que nos corresponde en esta noche, o los puntos que son bastante específicos, bastante amplios a la vez, pero que quiero hacer énfasis en algunos aspectos en particular. Hemos hablado acerca de la trascendencia, de la importancia de lo que es la congruencia espiritual. Y en resumen, la mejor manera de resumirlo es que cuando un cristiano es congruente, lo que cree va de acuerdo a lo que hace. Lo que dice va de acuerdo a lo que vive. Lo que enseña va de acuerdo a lo que practica. Lo que predica va de acuerdo a lo que es. Y lo que profesa va de acuerdo a lo que demuestra. En otras palabras, hay una total coherencia con la sana doctrina, como decía el apóstol, que vaya de acuerdo el comportamiento en Tito 2:1, que tu comportamiento tiene que estar unido, dice la versión Kadosh, la versión Santidad, unido a la sana enseñanza. Es decir, la sana doctrina está bien, la sana enseñanza está bien, pero dice, tu comportamiento debe ser coherente con la sana doctrina. La Nueva Traducción Viviente dice que fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Es decir, no basta solo con la sana enseñanza, se requiere reflejar la sana enseñanza. Y yo doy gloria a Dios por la sana doctrina, pero también doy gloria a Dios por la vida que ha sido transformada por la sana doctrina. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En ese orden de ideas, habíamos mencionado en el mensaje inmediatamente anterior que hay unas áreas a las cuales le hemos llamado áreas de congruencia, áreas de congruencia, y un mensaje ya donde hemos ahondado varios aspectos, pero en esta ocasión quiero mencionar solamente rápidamente los dos puntos anteriores para luego entrar en los que hoy nos compete y así poder estar alineados a lo que estamos enseñando. En cuanto a las áreas de congruencia en nuestra vida cristiana, generalmente se podrían calificar de tres maneras, acudiendo a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, donde la Biblia nos habla de alguna manera, de la manera como Dios trata, de una manera holística, dirían la parte filosófica, o de una manera integral, de una manera completa, de una manera plena. En ese texto dice que el Señor realmente es quien puede tratar de manera amplia todo nuestro ser, y todo nuestro ser implica espíritu, alma y cuerpo. En ese sentido,
Cuando se habla de congruencia, el análisis o el examen al cual todos nosotros somos sometidos es precisamente en esas tres áreas de influencia, tanto en nuestra área espiritual, en nuestra área almática, como en nuestra área corporal o física. Porque para Dios todo es importante, tanto el que el texto dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no solo pagó por nuestra alma, el Señor no solo pagó por nuestro espíritu, Él también pagó por nuestro cuerpo, de manera que la resurrección implica la resurrección de lo físico, del cuerpo, porque nuestro Señor hizo un trabajo completo. Con razón Él dijo, consumado es, aleluya, consumado es. ¿Cuántos dan gloria al Señor esta noche? Ahora, mis amados, habíamos dicho que hay algunas áreas, todas son sumamente prácticas. Este tipo de mensajes relacionados con vida cristiana realmente trascienden al ambiente teológico y al ambiente escatológico, doctrinal profundo. Realmente habla de la manera y de la vida práctica, por eso se llama cristiana. Algunos le han llamado teología práctica, y está bien, porque tiene que ver con la realidad, con los aspectos que nos deben caracterizar como cristianos. Y habíamos mencionado ya un punto, el primero de ellos, y es que nuestra vida debe ser congruente teniendo en cuenta estos tres aspectos: lo espiritual relacionado con lo almático, relacionado con lo físico. Una de las áreas que hoy en día se ve y se nota mucho incongruencia, o muchísima incongruencia, es en el mal uso de la tecnología, en el mal uso de lo tecnológico. Ya hablamos de eso, como algunos mal usan las redes sociales o mal usan lo tecnológico. En segundo lugar, también hablábamos de que hay un aspecto importante que debemos tener en cuenta, y es el no involucrarnos en asuntos que no convienen a santos. Es decir, hay asuntos que no son convenientes. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y dentro de esas cosas que, aunque sean lícitas o legales, no son convenientes, ya mencionamos varias de ellas. Y lo peor de todo es que hay otras que ni siquiera son lícitas para los cristianos. Y los cristianos incongruentes, incoherentes, llamados así cristianos, entre comillas, son personas que no tienen una coherencia, incluso porque se involucran no solo en asuntos que, aunque legalmente son convenientes, son legales, pero no son convenientes, mucho más en aquellos que se meten o se involucran en cosas que definitivamente no convienen. Porque hay algunos que tratan de tomar eso como de que todo me es lícito, pero no todo conviene, que hay asuntos que están ligados a la conciencia de cada quien. Pero cuando uno va a la Biblia, y ya lo leímos en Romanos 1, encuentra que las cosas que no convienen, en Romanos 1:28, también implican cosas no solo que son lícitas, pero que no le lucen al Hijo de Dios, sino también cosas que son inconvenientes porque son ilícitas. Y ahí habla de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, malignidades, engaños, aborrecedores de Dios, injuriosos, desobedientes a los padres, soberbios, altivos, desobedientes, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo esto son cosas que el texto dice, hacen cosas que no convienen. Así que esas cosas que no convienen no solo implican cosas que, aunque sean legítimas, aunque en sí mismas probablemente ni siquiera impliquen pecado, pero que afectan la conciencia de otros, cuanto más cuando alguien se involucra en cosas que no convienen. Así que no involucrarnos en asuntos que no convienen era el segundo punto, y ahí obviamente ya habíamos desarrollado varios aspectos. En tercer lugar, uno de los llamados en el asunto de la congruencia espiritual es a marcar la diferencia. Levante su mano derecha conmigo y diga, marcar la diferencia. Si usted, en estos días alguien decía cosas absurdas, pero hay gente que piensa de esa manera. Decía, no, nosotros no somos cristianos, somos hijos de Dios. Pues es que hay cristianos, y ser cristiano significa seguidor de Cristo.
Y en la Biblia dice que a los hermanos les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Y era precisamente, aunque en el origen era supuestamente una forma de decirle los de la secta, pero realmente era porque estaban reconociendo que esta gente seguía las enseñanzas de Cristo. Ser cristiano significa seguir las enseñanzas de Cristo. Ser cristiano significa, verdadero cristiano significa ser un hijo de Dios. Yo le decía precisamente, ok, hijo de Dios o cristiano es exactamente lo mismo. Un verdadero cristiano es un hijo de Dios. Un verdadero cristiano. Porque hay cristinos, pero también hay cristianos. Diga al que está a su lado, espero que no seas cristino. Anhelo que seas cristiano. Aleluya. Y obviamente ya les había dicho eso en el mensaje anterior, que hoy en día está de moda llamarse cristiano. Pero de ahí a ser realmente cristiano hay una diferencia impresionante. Hay una cima, hay un abismo que lo diferencia, porque definitivamente una de las peculiaridades, de las particularidades, de las características que denotan, que demuestran inequívocamente que alguien es un verdadero cristiano congruente, es, tomando las palabras de Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Es decir, que se note que son cristianos, no solo por lo que hablan, sino por lo que hacen. Por sus frutos los conoceréis. Y por esa razón, la tercera forma es marcar la diferencia. Jeremías 15:19, vemos cómo el Señor le hace un énfasis en algunos términos importantes a Jeremías el profeta, y le dice, si te convirtieres, en otras palabras, no sigas siendo de la misma manera, no te parezcas a ellos. Convertirse es tener un cambio, convertirse es tener una transmutación, convertirse es tener una metamorfosis, es tener un cambio realmente. Y luego dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El verdadero cristiano debe saber que parte de su llamado a la congruencia, a la coherencia espiritual, es que usted no sea arrastrado por la corriente del mundo, no sea arrastrado por lo que dice la mayoría, no sea llevadero así como si fuera una hojarasca por allí que cualquier vientecito lo arrastra y que hace lo que los demás dicen, o como dice el pensamiento, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? No, el verdadero cristiano debe ser diferente, debe marcar la pauta, debe sobresalir, debe tener un espíritu como Daniel, un espíritu superior. Alguien que no sea contaminable, alguien que tenga criterio, alguien que tenga carácter. Porque hay mucho cristiano que ha perdido el criterio como cristiano, y a veces porque no se le enoje la tía, el primo, el hermano, el amigo, se dejan arrastrar por las cosas de este sistema. Usted los invita a un culto y ellos no quieren, pero ellos los invitan a una novena y ahí está usted de primerito. Usted los invita a un asunto espiritual y a ellos no les interesa, pero ellos lo invitan a un bautismo de su nietecito y ahí está el evangélico metido en el asunto. El evangélico incongruente, porque el coherente dice, no, yo no puedo poder participar ni directa ni indirectamente de algo que no conviene a los santos. No podemos nosotros hablar en contra de eso y luego participar de eso. Diga, coherencia es marcar la diferencia. Somos incongruentes en la vida cristiana cuando lo que es visible, en este caso en lo referente a nuestra apariencia física y modo de vestir, no concuerda con la pureza y santidad que profesamos. Voy a mostrarle un ejemplo para aquellas personas que dicen que no, que Dios no se fija tanto en lo de afuera. Hay gente que todavía le falta coherencia, congruencia espiritual, y ellos dicen, no, a Dios no le importa tanto, hay otras cosas más importantes, y según ellos las cosas más importantes son las de adentro. Pero cuando el Señor hace la obra, Él transforma de adentro hacia afuera, pero no es que se queda transformando lo de adentro y lo de afuera sigue siendo igual que cuando era mundano. No, el verdadero cristiano tiene un cambio de adentro hacia afuera, pero eso se va a notar en el varón y en la mujer también. En ese sentido, amados hermanos, en lo referente a nuestra apariencia física, el orden es, diga, espíritu, alma
y cuerpo. Es decir, obviamente, y esto es parte de la congruencia espiritual. Cuando el cambio comienza desde adentro, entonces lo que se ve afuera va a ser congruente, porque le voy a mostrar algo, y es que hoy en día un famoso, entre comillas, cristiano, pero que es incongruente, puede tener un cambio afuera, pero su cambio no es real y genuino, porque todavía no ha habido un cambio real adentro. Lo de afuera se le convierte como en una máscara. El cambio debe comenzar de adentro hacia afuera. Y cuando hay incongruencia, cuando hay incoherencia en algunos que no han tenido un verdadero cambio desde adentro, diga, desde el espíritu, ocurre lo que alguien dijo. Alguien dijo, una falda larga jamás logrará tapar un corazón perverso, pervertido, dañado, torcido. Porque obviamente aquí no hacemos hincapié en lo externo. Incluso alguna vez les hablamos sobre el tema santidad externa, reflejo de una santidad interna. Debe comenzar desde adentro. Pero cuando alguien es incongruente, piensa que es solo lo de afuera y por eso tiene problemas adentro, y algunos otros incongruentes toman eso como una excusa para seguir en su pecado. Porque ellos dicen, mire, fulana mengana también usa falda larga y es chismosa. Fulano mengana también hace esto y mire, de calumniadora. Y toman eso como una excusa para seguir con sus cosas externas. Pero amado hermano, la verdadera coherencia es adentro y afuera también. Otros han dicho, un vestido largo no puede cubrir una lengua larga. Wow. Una lengua larga. Porque esa persona que aunque tiene vestido largo, pero tiene una lengua larga, es porque no ha tenido una verdadera conversión, como dice Jeremías. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Lo mismo sucede obviamente en los varones, porque hoy en día existe la moda no solo para las mujeres, pero también los hombres han perdido hasta su masculinidad a la hora de vestir, a causa de la moda pagana y el último grito que se quiere meter en las iglesias cristianas. He estado escuchando en estos días de labios de algunas personas como ciertos lugares, no solo del mundo, yo ni siquiera estoy hablando de otros países, del mismo país, de nuestra nación, como en algunos lugares hasta las iglesias del nombre se ha metido un libertinaje pero terrible, que ya no hay forma de notar la diferencia entre los unos y los otros, porque no hay congruencia, no hay coherencia. Ahora bien, por eso el cambio bíblico es de adentro hacia afuera. Y la congruencia es que haya cambio por dentro, pero también por fuera. Por fuera, pero también por dentro. Dicho de otro modo, que lo de adentro se refleje afuera. Y lo de afuera sea el reflejo de lo de adentro realmente. Cuando marcamos la diferencia nos vemos como lo que somos. Representantes de Dios. Embajadores de Dios. Y su reino aquí en la tierra. Diga, embajadores. Y para que usted lo vea de una manera práctica y bíblica, usted va a notar que cuando alguien es un embajador de Dios, cuando alguien es de Dios realmente, también tiene se lo nota no solo por lo de adentro, que normalmente no se puede ver lo de adentro, sino aún por lo de afuera. Pero cuando hay incongruencia con lo de afuera, aunque lo de adentro esté bien, lo de afuera hace que el testimonio de los demás sea negativo. Y note lo siguiente, José, el del Antiguo Testamento, algunos saben la historia de José, apasionante, desde el 47, del 37 del Génesis, usted va a encontrar una de las historias más impactantes de toda la Biblia, y usted va a mirar cómo este hombre, desde el 37 hasta el 50, toda una historia sobre José. Y es interesante que el Señor, para hablar de la creación del cielo, habla un versículo, pero para hablar de José se utiliza capítulos enteros.
Y uno dice, pero el cielo, el universo, uno quisiera más detalles, pero dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Pero de José nos habla desde el 37 hasta el 50. Y eso que el resto de las escrituras lo toman muchas veces en algunos lugares por allí. Así que este hombre era trascendental, era alguien muy importante para Dios. Y esto es muy interesante porque José, aquel varón del Antiguo Testamento, marcó la diferencia, no solo con su testimonio, que también lo hizo, no solo con su manera de ser, de conducirse, de actuar, hasta de hablar, de proceder, sino que siempre marcaba la diferencia aún con su apariencia, con su indumentaria, con su vestimenta, con su ropaje en cada lugar donde estuvo. Y le hago el resumen. Cuando José estaba en la casa del padre, él tenía una túnica de diversos colores. Eso era señal de que era el hijo bendecido, el hijo favorito, el hijo amado. Y amados, qué bueno que nosotros entendamos que nosotros somos los hijos amados, somos la niña de los ojos del Señor, somos su especial tesoro. Debemos marcar la diferencia en la casa del Padre. ¿Y cuál es la casa del Padre? El mundo entero en la casa del Padre, porque la Biblia dice que el mundo y su plenitud son de Él. Y el Hijo de Dios entiende que la verdadera casa del Padre no solo es el lugar de adoración y el templo y la capilla o el lugar de congregación, es parte de la casa, pero la casa del Padre es cualquier lugar donde usted va. En la montaña, en el campo, en la ciudad, en la aldea, en el pueblo, donde vaya, usted está en la casa de papá. Porque entre otras cosas, aunque usted pise un terreno o un bien raíz que tenga el nombre de fulano y mengano en el lugar donde aparecen los nombres de las personas que son supuestamente los dueños, aún así ellos simplemente son administradores del lugar. Diga, la casa de mi padre. Y hay que marcar la diferencia en la casa de mi padre. ¿Hay escapatoria? No. Aún para aquellos que puedan salir del planeta y se van a Marte y se van a la Luna, allá también sigue siendo la casa de su Padre. Y si se va hasta el último lugar del universo, ese terreno también le pertenece al Padre. No hay excusa para no marcar la diferencia. José lo hizo en la casa del Padre. Usted y yo tenemos que hacerlo en la casa del Padre. Y la casa del Padre no solo es el púlpito de la congregación, las 4 paredes dentro de allí de la congregación. La casa del Padre es cualquier lugar donde usted se encuentra. Su casa, su calle, su trabajo, su lugar donde vaya, por la calle o por donde se encuentre, allí debe marcar la diferencia. Y note que estamos enfocados aún en la apariencia, el hijo favorito. Pero en casa de Potifar, porque sabemos que alguna vez prediqué sobre la letra P en la vida de José y algún día lo estaremos ahondando, pero en esta ocasión solo me enfoco en eso. Siempre estaba donde el padre, luego fue al pozo en orden, y en el pozo también le cambiaron su vestidura, se la arrancaron, pero aunque físicamente le habían quitado su vestidura, él estaba vestido de la gracia del Padre Celestial. Porque de allí el Señor lo sacó y lo llevó hacia su destino. Luego estuvo en la casa de Potifar, y en la casa de Potifar estuvo vestido de siervo especial. Estaba con una vestidura especial de un siervo preferido. En la cárcel o en la prisión, aunque Satanás quería hacerlo mirar igual a los otros presos, él tenía un vestido diferente. Era el vestido de administrador. En el palacio también estaba vestido de una manera especial, de autoridad, pero también de un lino especial al lado del faraón. En otras palabras, él siempre marcaba la diferencia, no solo dentro de la casa de papá, como decir en el templo o en el lugar de adoración, sino en el pozo, en el lugar de proceso y trabajo, pero también en el lugar de prueba, allá en la casa de Potifar, en el lugar de acusación, en la casa de la prisión, allá también marcaba la diferencia. Y aún en lugares de gloria y de bendición y de victoria, como era el palacio, allá siempre marcaba la diferencia. El verdadero cristiano congruente marca la diferencia donde quiera que vaya. ¿Cuántos pueden alabar a Dios esta noche? Pero un ejemplo muy distinto fue cuando en cierta época de la vida de Moisés, diga Moisés,
Moisés era un hombre de Dios, claro que sí. Era un hombre con llamado, claro que sí. Era un hebreo de nacimiento, por supuesto. Era del pueblo de Dios. Pero en una ocasión fue confundido por quienes lo vieron con un egipcio. Y uno dice, pero ¿cómo lo confundieron con un egipcio si tenía sangre, tenía linaje, tenía estirpe de hebreo? ¿Por qué le dijeron egipcio? Es decir, lo confundieron con un hombre pagano. Es decir, lo vieron y lo señalaron por lo que veían en su vestimenta. Lo confundieron no con lo que él realmente era. Él era un hebreo, sino con un pagano, con un egipcio, con alguien no del pueblo de Dios. ¿Dónde vemos eso? En Éxodo capítulo 2, 15 al 19, la Biblia dice, y en efecto, cuando el faraón se enteró, ordenó que Moisés fuera arrestado y ejecutado, pero Moisés huyó hacia la tierra de Madián. Al llegar allá se sentó junto a un pozo. Estaba allí sentado cuando llegaron 7 muchachas a sacar agua del pozo para llenar los abrevaderos y darles de beber a las ovejas de su padre. Las 7 eran hijas del sacerdote de Madián, pero los pastores que estaban allí querían impedir que ellas sacaran agua. Escuchen esto. Moisés, diga Moisés, el hombre de Dios. Diga el hombre de llamado. Diga el hombre de propósito. Diga el hebreo. Pero mire lo que dice. Él estaba oyendo allí, pero dice Moisés acudió en su ayuda y las libró de los pastores y dio de beber a las ovejas. Cuando las muchachas volvieron a casa, su padre Reuel, también llamado Jetro, les preguntó: ¿cómo es que pudieron regresar hoy tan temprano, muchachas? Es decir, ¿cómo fue que hicieron ustedes este trabajo tan rápido? Y mire la respuesta de ellas: un egipcio nos defendió de los pastores. Yo no, pero ¿cómo? ¿Un egipcio? Si era un hombre de Dios, un hebreo. Respondieron ellas, y sacó agua y dio de beber a los rebaños. El sentido común, que es una regla práctica de interpretación alineada al razonamiento lógico, plausible, demostrable, es que este hombre tenía apariencia de egipcio aún con su vestimenta. Y la razón por la cual ellas no dicen un hombre de Dios, un hebreo, no, un egipcio, era porque su apariencia, aunque su corazón era de cristiano, aunque su corazón era de hebreo, digámoslo así, de un hombre de Dios, pero su apariencia no lo demostraba así. Y eso es lo que hace que mucha gente hoy se confunda. Hoy en día el enemigo está manipulando, especialmente a las mujeres les hace mucho daño en esa área. Porque él sabe que ellas son un elemento muy importante en las manos de Dios, pero también un elemento muy terrible en las garras de Satanás. Y por eso el ataque es hacia ellas. Si no, vaya hacia el Génesis 3. ¿Por qué no comenzó con Adán? ¿A quién fue a atacar primero? A Eva, y con ella fue suficiente para luego hacerle daño a Adán. En ese sentido, amados, todos necesitamos aprender a marcar la diferencia. Que aún tu vestimenta, porque es que Satanás es tan tremendo, que hoy en día los últimos gritos de la moda pagana están utilizando unos vestidos hermosísimos y largos para mundanas. Pero curiosamente las cristianas que ahora hacen disque desfile de modas están metiéndose unos vestidos indecentes, cortos, desagradables para disque cristianas. ¿Por qué está pasando eso? Porque el enemigo ha trastocado la mente de esas personas. Es curioso, pero hoy en día hay moda supuestamente netamente pagana, donde ellas dicen, oh, ese tipo de vestidos elegantes, bien decentes, lo copian para allá, pero los cristianos, que deberían marcar la diferencia, hoy en día están tomando unas maneras de vestir totalmente incongruentes con lo que realmente son. Diga, somos hijos de Dios, somos verdaderos cristianos y debemos marcar la diferencia. Romanos 12:2 dice, no os conforméis, eso significa no se amolden a este siglo, a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, comprueba, pero renueva, cambia tu mentalidad, tu manera de pensar, tus ideas. Que tu manera de vestir no te la promuevan en las revistas paganas, no te la promuevan las novelas, el cine, las actrices de Hollywood o de cualquier tipo de película o telenovela. No, que tu manera de vestir sea verdaderamente decente, como una hija de Dios, porque eres coherente con lo que eres, es coherente con lo que predica. Y varón también, que tu moda de vestir no te la metan del mundo pagano, porque hoy en día hasta los predicadores utilizan unas vestimentas indecentes, porque no crean que eso solo es problema con las mujeres. Unos pantalones que uno no sabe ni cómo se los meten, pero se los meten. No sé cómo hacen, pero totalmente indecentes. Amados, debemos marcar la diferencia. Número siguiente, abstenernos de toda especie de mal. Esta es otra área en la que debemos ser congruentes. En 1 Tesalonicenses 5:22 dice la palabra del Señor, digan conmigo, absteneos de toda, díganlo, de toda especie de mal. Díganlo por favor, absteneos de toda especie de mal. Ahí está, especie de mal. Escuche eso, especie de mal. En esta área de la congruencia espiritual, esta tiene que ver con aquellas cosas llamadas, entre comillas, pequeñas, que aparentemente no tienen nada de malo, o aquellas que, aunque sí lo tienen, por el hecho de no estar directamente involucradas en ellas, pensamos que no tienen mayor repercusión en nuestro testimonio o vida cristiana. Pero la Biblia dice en Cantares capítulo 2 versículo 15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Debemos preguntarnos para entender más este punto, ¿hay o no coherencia, lógica o congruencia como cristianos si seguimos el pensamiento de alguien que dice, escuche esto, esas son aquellas cosas que tienen que ver con especies de mal, cosas que algunos las quieren ver como que son pequeñas? No es tan grave. Pero amado hermano, tan grave como el pecado pequeño delante de Dios es el pecado llamado grande. Para Dios realmente todo es verdaderamente condenable. Cuando la palabra del Señor nos ha dado luces claras para entender que aún las cosas pequeñas, alguna vez predicaba el tema, cuando las pequeñas cosas causan grandes males. Generalmente las cosas grandes no comienzan siendo grandes, comienzan con cosas pequeñas. Todos se asustan del gigante de ciertos pecados, pero todos esos gigantes comenzaron con zorras pequeñas. Así que hay que ponerle cuidado a eso. Algunos dicen, soy cristiano, pero ¿qué tiene de malo apostar? Yo soy cristiano, pero ¿qué tiene de malo que yo juegue chance o juegue lotería? Yo soy cristiano, dicen, pero ¿qué tiene de malo vender lotería o chance? Está participando en asuntos de juegos de azar directa e indirectamente. Y esa es la razón por la cual como cristianos muchos han tenido que irse desalojando de esas cosas. Porque muchos llegan a las iglesias y dicen, este es mi sustento, ¿cómo hago para sobrevivir? ¿Acaso el Dios nuestro no te podrá dar otro negocio, otro empleo mejor que ese? Y la respuesta es absolutamente que sí. Aquí vemos hermanos, testigos y testimonios, no solo aquí, en cualquier lugar, de gente que Dios los ha sacado adelante de otra manera. Usted no puede permitir que el enemigo lo contamine ni directa ni indirectamente. Absteneos de toda especie de mal. Alguien más dice cosas como, ¿qué tiene de malo? Yo soy cristiano, pero ¿qué tiene de malo que yo sea adicto a ciertos programas televisivos, a las novelas? Yo, con tal que no le esté haciendo nada a nadie, yo hasta se pierden el culto por una telenovela. Se lo pierde.
¿Qué tiene de malo? Dicen algunos. Si yo soy cristiano, pero ¿qué tiene de malo que mire ciertas películas y que incentivan violencia o terror, adictos a la lucha libre, pegados al boxeo o a películas de terror y ocultismo? ¿Qué tiene de malo? La respuesta es todo de malo, porque son cosas que califican dentro de las cosas que son especies de mal, que no le lucen a un hijo de Dios. Hay algunos que son tremendos, son más avivados cuando están viendo la lucha libre o el boxeo. Están sentados en una congregación cristiana. En la iglesia son los más apegados. Viendo lucha libre o boxeo son los más disque avivados. Amado hermano, hay que ser congruente. Hay algunos que ven un partido y el gol lo gritan con toda, pero el gloria a Dios como que tuvieran problemas en la garganta. Hermano, ¿qué está pasando? Debemos ser congruentes. Nuestra alabanza, nuestra voz, nuestra garganta, nuestras manos, todo es para que Dios sea glorificado. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios y aplaudir la presencia del Señor esta noche? Otros dicen, ¿qué tiene de malo que un cristiano sea dueño de un motel? Si al fin y al cabo es su forma de trabajar, esa es la manera. Y en ese motel llega todo tipo de prácticas obscenas, que no solo incluyen hombres y mujeres, sino todo tipo de depravaciones, desde la fornicación y en adelante. ¿Qué tiene de malo, dicen algunos, que el negocio o el lugar de ingresos financieros en algunos cristianos sea eso, un motel? Si sabemos que por lógica estos lugares, todo el dinero que se mueve allí generalmente es a través de prostitución, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, hasta narcotráfico, etcétera. Y eso es la razón por la cual, cuando hablábamos en el mensaje anterior de por qué los cristianos no deberían participar en ese asunto de las pirámides de captadores de dinero, porque nunca un dinero se va a dar de tal manera hasta el 400%, hasta el 500%, hasta el 200%, sin que no haya nada sucio detrás. Yo me leí un libro que se llama La Economía Naranja, donde habla acerca de los negocios más prósperos en el mundo, y es interesante cómo se analiza, cómo ingresa el dinero a través de los negocios verdaderos, sanos, legales, prósperos, pero ninguno de ellos se comparaba con ningún negocio sucio, porque los negocios sucios dan mucho más, pero sucio, manchado, contaminado. Y él hablaba acerca de los grandes empresarios y las grandes empresas y los mejores negocios, y hacía una tasa comparativa, y es impresionante la cantidad de dinero, pero cuando se compara con otros tipos de negocios, definitivamente, si estos son sucios, hay gente que no tiene sentido común porque les falta coherencia como cristianos. En Deuteronomio 23:18, la Nueva Biblia latinoamericana dice: no traerás la paga de una ramera, ni el sueldo de un perro, o sea, un sodomita, a la casa del Señor tu Dios, para cualquier ofrenda votiva, de voto, porque los dos son abominación para el Señor tu Dios. Y estos cristianos incoherentes que tienen este tipo de trabajo dicen: no, yo de todas maneras, yo con eso ofrendo, diezmo, doy mis votos. Amado hermano, ese tipo de dinero ni siquiera debe entrar a las cosas del Señor. Pero como hay incongruencia, este tipo de temas no se predican casi en el 99% de las congregaciones. ¿Por qué? Porque no se quiere hablar de ciertos temas. Pero llegó la hora de que aprendamos a ser coherentes, congruentes como cristianos. Yo he tenido que decirle a algunas personas: de ese tipo de negocio, aquí en la congregación no podemos recibir ni siquiera 100 pesos. Porque definitivamente no es coherente como cristiano si uno sabe de dónde procede. Otros dicen: ¿qué tiene de malo vender cigarrillos, cerveza, licor o aguardiente en mi granerito, en mi tienda, con tal de que yo no lo tome, con tal de que yo no me lo fume, con tal de que yo no lo ingiera? ¿Qué tiene de malo eso? El que pregunta eso lo hace porque le falta conocimiento o le falta congruencia.
Pero realmente el cristiano debe saber que hay cosas que definitivamente como cristianos debemos abstenernos por completo. Otros dicen en estas temporadas festivas, ¿qué hay de malo en vender disfraces, caretas? Allá en la época del Halloween, soy cristiano, pero esta es la época para, la gente está comprando caretas de demonio, de monstruo, de cosas, pero pues yo quiero vender, ¿qué tiene de malo? Te falta entender que hay cosas que son especie de mal y debes abstenerte de eso por completo. ¿Y qué tiene de malo vender pólvora en tiempos decembrinos? ¿Y qué tiene malo vender luces navideñas, árbol de Navidad en tiempos decembrinos? Pues si predicas en contra de eso y entiendes eso, pues tienes que ser coherente entre lo que predicas y lo que haces. Y aquí viene otra. ¿Y qué tiene de malo si Dios me hizo libre, dicen las hermanas? Pero ¿qué tiene de malo vender maquillaje y cosméticos? Al fin y al cabo yo no le vendo a las hermanas. Pero entonces, ¿con qué autoridad le vas a predicar a ellas que eso no es competente, no es conveniente con una hija de Dios? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo eres lógica y coherente tú que entiendes que la manera de vestir de una cristiana es así? Y tú le dices a la muchacha que llega y compra el jean apretado y le dice, le horma bien y le levanta la cola y se le ve bien. ¿Con qué coherencia estás siendo cristiana? Te falta congruencia. Aquí viene otra. Hay ciertos tipos de negocios en los cuales un cristiano debe abstenerse. Por ejemplo, las armerías, armas de fuego, o minifaldas, ropa sensual, entre comillas, pantalones para mujer, o aretes. ¿O qué tiene de malo? Dicen que un cristiano ponga una tienda de imágenes o ídolos, si es lo que más se vende por allá en ese pueblo. En esta ciudad que le llaman la ciudad teológica de Colombia. Y no es que sea teológica porque aman la teología y la palabra del Señor, sino por la idolatría que abunda en esta ciudad. Él lo dice, pero eso se mueve. Pero amado hermano, tú tienes que ser coherente. La respuesta es sencilla pero muy clara. Si como cristianos genuinos hacemos todo lo anterior, no estamos siendo realmente congruentes. Congruencia es abstenerse de toda especie de mal. Existen dos maneras de fallar en este tipo de congruencia espiritual. La primera, involucrándonos directamente. Eso es cuando no solo vendemos pólvora, sino que usamos pólvora para participar. Eso es como aquellos que dicen, bueno, vine a la vigilia, pero me voy rápido porque, no lo han dicho, pero es una forma de decirlo. Me voy rápido porque tengo que ir a quemar el año viejo. Son cosas que no tienen coherencia. Nosotros debemos ser congruentes y esa sería una forma directa. Pero una segunda forma es involucrándonos indirectamente, cuando lo que vendemos será para uso negativo o que va en contra de nuestros principios cristianos. Es decir, puede que tú no lo hagas, pero tú estás incentivando esa industria, ese consumismo que va a llevar a otros a lo mismo. Ahora con la basura ideológica que hay en este gobierno actual que quiere promover la legalización de la droga, es lo mismo que pasó con el cigarrillo hace años, cuando empezaron a legalizarlo, el tabaco y todo el asunto. Es un vicio. Y el cristiano que ahora, o sea, es tan increíble que la ventana Overton dice eso. La ventana Overton es que pasa de lo impensable a lo que es radical y político finalmente. Y lo impensable es que alguien estaría vendiendo algo que aún hoy en día le obligan a escribir allí, que es perjudicial para la salud, que puede producir problemas en los pulmones, con todo y eso, pero aún así se lo venden a la gente. Y cuando esto se apruebe, porque lastimosamente esta gente empuja tanto que dijeron, vamos a volver a meterlo otra vez. Queremos seguir con esas cosas. Y el punto es que hay cristianos que al no entender eso y no ser coherentes, no le extrañe que los cristianos incongruentes, si es que el Señor no ha venido antes de eso en esa época, estén también vendiendo la dosis mínima de marihuana. Porque son incoherentes. Al fin y al cabo es para uso recreativo. Pero les falta coherencia, sentido común. Amados, nosotros debemos ser coherentes en todo, hasta en nuestros negocios. ¿Qué tan congruente sería ver a un cristiano haciendo lo siguiente? ¿Qué hace un cristiano parado al frente de una iglesia católica? Cuando digo cristiano, ¿no? Vendiendo saumerio.
Imagínese usted ahí, perdón el ejemplo, al hermano Pablo, que es tremendo, pero vendiendo saumerio. Él no lo va a hacer porque él es coherente, pero no sería, y es inimaginable. ¿O qué hace usted viendo al hermano Segundo, que también es tremendo vendedor, vendiendo escapularios o rosarios? No es coherente. Y eso que él está cerca, ahí al pie de una de las tremendas, hoy en día, por ahí cerca de la Merced. O vendiendo velones para primera comunión. ¿O qué hace un cristiano vendiendo disques santos o ídolos o imagen? No tiene sentido. ¿O qué hace un cristiano vendiendo maquillaje o asuntos para pintar las uñas y los labios? ¿O pantalones para mujer? ¿O haciendo fraude para ganar más? ¿O vendiendo lo que no es como si fuera? Porque algunos saben que el reloj o las cosas que venden no son de la mejor calidad y las quieren vender como si fueran. Esa es una forma también de caer en incongruencia. O incluso esto, ¿qué coherencia hay en aquel que vende lo malo como bueno, lo que no es fino como si lo fuera? La respuesta es: no sería congruente. Somos llamados a ser coherentes entre lo que creemos y lo que hacemos, entre lo que predicamos y lo que promovemos. En Efesios 5, 6 al 12 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando. Es decir, para eso Dios le dio revelación, para eso Dios le dio razón, para eso Dios le dio realidad, para que compruebe, para que tenga la capacidad de analizar, de probar cuando algo es coherente y cuando no lo es, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Primera Timoteo 5:22, la Biblia dice, la Biblia dice: no impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni participéis en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Cuántos dicen amén allí a la palabra del Señor? Debemos aprender a tener este nivel de coherencia en este tiempo. Como conclusión puedo decir algunos aspectos. Nuestra congruencia espiritual no puede depender del mundo, sino de Dios. Porque el mundo te va a manipular, te va a confundir. No puede depender de las tradiciones, no puede depender de las culturas, no puede depender de la influencia del sistema pagano. Nuestra indumentaria, nuestra manera de hacer las cosas no debe estar regida al son del último grito de la moda o del sistema en general o de las temporadas del consumismo. No, nosotros somos bendecidos y gozosos antes de carnavales, antes de navidades, antes de Halloween, antes de paganismo. Nosotros somos bendecidos fuera de eso. Nuestro gozo depende del Señor. Y como dice el canto, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Amados hermanos, debemos tener en cuenta nuestra bendición. Para los que trabajan en diferentes áreas y se sienten después confrontados con este tipo de mensajes, nuestra bendición, nuestro sustento, nuestra provisión no depende de si ganamos o no la lotería, de si seguimos en negocios o trabajos donde tengamos que involucrarnos indirectamente con el mal, o que nos comprometamos y comprometamos nuestros principios al meternos en negocios incoherentes como cristianos. Nuestra vida, nuestra bendición, nuestro sustento, nuestra provisión depende exclusivamente de mantenernos firmes con la fe viva y ferviente en el Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37:25, aleluya. Quiero que se ponga de pie en este momento y quiero que medite, que reflexione en eso. Hay muchos verdaderos creyentes, muchos verdaderos cristianos que se han visto en confrontación ante este tipo de escenarios.
Algunos de ellos llegan a pensar y decir, Dios mío, tuve un amigo que él tenía un hermano muy querido, él ya partió con el Señor, y era una persona que él tenía un granero por allí en alguno de los barrios de Villaflor, y era un movimiento impresionante. Él ganaba demasiada cantidad de dinero, era un asunto tremendo. Y en alguna ocasión Dios me lo puso en el camino y empecé a hablarle del Señor, empecé a hablarle de la congruencia, de la coherencia como cristianos. Y un día él me dijo que quería que vaya a orar por su negocio. Recién lo estaba conociendo, y claro, cuando llegué, él tenía así literalmente unas paredes completamente llenas en cajones, llenos de cajas grandes de cigarrillo por acá. Al frente tenía todo tipo de licores, y obviamente las entradas eran millonarias. Y él obviamente era una persona nueva, pero una persona que Dios había hecho un milagro poderoso en su vida, y Dios lo había transformado y lo había liberado de una cantidad de vicios. Y yo recuerdo que yo cuando miré eso, en el primer momento no le dije nada, pero cuando seguí hablando con él, llegó el momento donde ya tenía la suficiente cercanía y tuve la oportunidad de sentarme con él y explicarle todo ese tipo de situaciones, y él voluntariamente empezó a irse desalojando de todo eso. Y amados hermanos, la bendición de este varón no paró. Es decir, obviamente no iba a vender las mismas millonadas que antes. Y todo el mundo le decía, pero ¿qué le pasó, Señor? ¿Cómo se le ocurre si esto era lo que eran los negocios más prósperos? Pero amados, él entendió que su bendición y la de su familia no podía depender de un negocio donde él, por ejemplo, él era un tipo que fue un alcohólico y un tomador de trago empedernido, y él decía, gloria a Dios, Cristo me hizo libre de eso, pero le seguía vendiendo trago a todos. No era coherente. Hasta que un día él dijo, verdad, tiene toda la razón. O sea, y él se ponía a evangelizar a los borrachos porque era un tremendo evangelista. Pero él decía, ¿cómo usted los evangeliza y le sigue vendiendo allí y embolsillando el dinero de algo que los está matando a ellos? ¿Con qué autoridad moral? Gracias a Dios por este varón que pasó procesos difíciles, pero se mantuvo firme hasta el final, hasta el día que él partió con el Señor. Y años después él me decía, gracias por haberme hablado de eso. Amados, necesitamos aprender a ser coherentes en todas las áreas de nuestras vidas. Quiero que allí donde está incline su rostro y le diga al Señor que usted necesita aprender a ser un cristiano que refleje a Cristo en todas las áreas de su vida. Señor amado, aquí estamos, Dios mío, concluyendo, Señor Jesús, esta serie corta, pero al mismo tiempo confrontadora. Una serie que abre los ojos de nuestro entendimiento, pero que a la vez nos invita a ser verdaderamente coherentes como tus hijos. Señor, te pedimos que todo aquello que creemos en tu palabra sea alineado a lo que hacemos, mi Dios. Todo aquello que decimos, Señor, esté de acuerdo con lo que vivimos. Que seamos coherentes, Dios mío, entre lo que enseñamos y practicamos, entre lo que predicamos y lo que somos, entre lo que profesamos y lo que demostramos, Señor. Te pedimos, Dios mío, que haya verdadera, Señor Jesucristo, una generación, una iglesia verdaderamente diferente. Una iglesia que no provoque confusión a los demás, sino que realmente diga, esta gente es real, auténtica, diferente. Señor, te pido, Padre, que tú proveas de manera sobrenatural en aquellos que están dando pasos, Dios mío, hacia liberarse de algunos tipos de circunstancias, algunas prácticas, incluso algunos negocios y cosas que los arrastran, que los atan, que les hacen vivir una vida no coherente con lo que predican. Te pedimos, Señor, derrama tus bendiciones hasta que sobren y abunden. Pero para eso, Señor Jesús, yo sé que esta palabra que leímos hoy es el desafío que necesitamos asumir. Señor Jesús, tú nos dices, Dios mío, aún hoy, no solo a Jeremías, sino a nosotros. Señor Jesús, dices tu palabra que si nos convertimos nos restaurarás, y que delante de ti estaremos, y que si entresacamos lo precioso de lo vil, seremos como tu boca, y que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros nos convirtamos a ellos. Queremos ser una iglesia relevante, no una iglesia cultural
desculturizada y arrastrada por el sistema, sino una iglesia que marque la diferencia. Y esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Alguien puede decir amén y aplaudir la presencia del Señor esta noche y darle gracias porque lo ha sacado, porque lo ha transformado, porque lo ha convertido, porque lo ha hecho una nueva criatura, porque lo ha llevado a ser verdaderamente diferente. Dele ese aplauso al Señor y gratitud a Dios esta noche.